Ya en la sección de economía de Noticias en Vivo, amigos, vamos a abordar en los próximos minutos el poder adquisitivo del venezolano, el poder adquisitivo del trabajador venezolano a la luz de la hiperinflación que experimenta Venezuela desde noviembre de 2017 y también a la luz de la devaluación del bolívar frente al dólar que ha dejado el salario mínimo o el ingreso mínimo legal que está conformado por el salario mínimo de 40.000 bolívares y el beneficio de alimentación de 25.000 bolívares en un monto equivalente en dólares al tipo de cambio oficial a 4,44 dólares al mes. Esto quiere decir que el ingreso mínimo legal equivale a 0,15 dólares por día, muy por debajo de este $1,90 que establece el Banco Mundial como línea, como el umbral de la pobreza extrema. Pues nos acompaña en esta parte Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por la invitación. Pues esta semana, digamos, el poder adquisitivo del salario y su referencia frente su equivalente en dólares ha sido noticia. Es decir, tenemos un contexto político y social que arropa, pero tenemos también una situación económica allí que cada día es más precaria entre quienes perciben este ingreso legal. Sí, bueno, lo que pasa es que lamentablemente el salario llegó a su mínimo histórico. Ha habido altas y bajas en cuanto al salario medido en dólares, pero en cuanto a su medición sobre el tipo de cambio oficial ha llegado a su mínimo más bajo en toda la historia y estoy casi seguro o completamente seguro que es el salario mínimo más bajo del mundo. Y nunca se ha llegado a un salario tan bajo en toda la historia del planeta. Ahora, si el Banco Mundial considera que por debajo de 1,90 dólares al día, Diario, un sí. ingreso diario da cuenta de una situación de pobreza extrema, ¿en qué situación está un trabajador venezolano que percibe al día, tomando en cuenta el beneficio de alimentación, 0,15 dólares? Bueno, el Banco Mundial también diseñó lo que se llama la pobreza atroz. Y eso es un ingreso de menos de $1 al día. Hay muy pocos países que están rozando esa línea con 30, 35 dólares. De hecho, Haití el salario mínimo es 65, 67 dólares. Entonces, lo que se ve en Venezuela es algo nunca antes visto en la historia reciente de la economía, en los últimos 50, 60 años. Y hay que recordar que, digamos, lo más importante en este caso es la caída. En el año 2001, el salario mínimo legal, es decir, el salario mínimo y el cesta ticket, el ingreso mínimo legal, eran cerca de 400 dólares, 401 dólares. Era lo que ganaba la persona que menos ganaba en Venezuela. No había control de cambio, no había nada de esto. Era el segundo o tercer año del gobierno de Chávez. Y bueno, fíjate lo que es una caída de 401 dólares a 2,51, que es el salario, y con el cesta ticket llega a 4, algo. Algunos a 4,44 dólares Sí. al mes, incluyendo el salario, el beneficio Cesta. de alimentación. Ahora, en este momento, ¿cómo vive un trabajador que perciba uno o dos salarios mínimos, pues tomando en cuenta la hiperinflación y tomando en cuenta también la devaluación que es constante del bolívar frente al dólar? Claro, la mayoría de empleos formales se han destruido. Entonces hay muchos sitios, por ejemplo, ahorita estaba desayunando en una especie de arepera pequeña cerca de acá y él me contaba que antes vendían 300 empanadas al día y ahora venden 15, 20. Antes eran 8 empleados, ahora son una sola persona. Entonces, claro, ha habido una reducción muy drástica del empleo, mucha gente se ha ido y las personas que están quedando, las pocas personas que están quedando, están de alguna manera recibiendo algún bono en alimentos, algún bono en divisas o algún bono en bolívares que más o menos complemente el salario. Lamentablemente el salario mínimo no alcanza para nada, es un chiste. Y las empresas privadas, sobre todo, están tratando de complementar los salarios con bonos no salariables, es decir, bonos que no aplican a su seguridad social, que ha sido completamente destruida, y que no se contabilizan para efectos de aguinaldos, efectos de liquidación. Algunos analistas advierten que justamente por esta pérdida de la capacidad de compra del salario,
que por ejemplo no permite ni siquiera cubrir el gasto de transporte en algunas familias, el trabajo ha perdido el sentido económico, es decir, ir a trabajar pues ya para muchas personas dejó de valer la pena porque gastan más en trasladarse que el ingreso que perciben. ¿Cómo recuperar esto y cómo manejar esto? Ok, bueno, para recuperar el salario no es necesario, o digámoslo así, no es posible recuperar el salario con decretos de aumentos de salario. De hecho, el 20 de agosto de 2018 hubo un aumento de 3000% del salario mínimo. Que alarmó al sector privado, por ejemplo, ¿no? Pues, claro, es que se supone que tú haces una mínima planificación y tienes 100 empleados y ahora el gobierno te dice que tienes que pagarle 3000% más, prácticamente te dejan en la calle. Entonces, eso no debe hacerse así. Pero incluso haciéndose así tampoco aumenta el poder adquisitivo, porque si tú aumentas el salario con un decreto tal, ese aumento de salario lo que va a hacer es irse completamente en la inflación, porque es pagado con un dinero inorgánico, un dinero que no tiene ningún tipo de respaldo en la producción y en existencia real. Entonces la única forma de recuperar el salario es puntualmente aumentando la producción, la productividad y la eficiencia. Es decir, los venezolanos tenemos que ponernos a producir, tenemos que ponernos a trabajar en cosas mucho más productivas que las que tenemos actualmente y para eso tiene que haber un cambio muy drástico en cuanto a lo político y en cuanto a la administración económica. Mientras esto ocurre, pues el ciudadano común está allí tratando de buscar fuentes de ingreso alternativas, pues ya es conocido que una persona con un salario mínimo, con 2 salarios mínimos, con un ingreso formal, no vive. Y es por eso que hay tanto trabajo independiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Esto cómo deja la relación entre sector formal y sector informal de la economía venezolana en este momento? Claro, hay una informalización de la economía. Por ejemplo, alguien que trabaje como contador en una empresa que gane 2, 3 salarios mínimos, puede ganar 10, 15 dólares en el mejor de los casos. Esa persona puede traer 5 o 6 envases de Nutella, por decirlo así, y los vende en un taller mecánico de un amigo donde también venden Nutella. Venden 5 Nutellas y hacen 20, 25 dólares de ganancia. Eso es mucho más de lo que haría 8 horas trabajando en una oficina y gasta menos. O vende por Instagram o por alguna cosa. Entonces, todos los trabajos formales, o todos, exagero, una gran cantidad de trabajos formales han sido desplazando. Y ese desplazamiento de la formal a lo informal es lo que ha permitido que mucha gente se mantenga más o menos defendiéndose ante la inflación y ante la pérdida de poder adquisitivo. El asunto es que esos trabajos son muy improductivos y cuando son trabajos tan improductivos tienen obviamente remuneraciones bajas. Ahora, ¿cómo deja esto el tejido productivo formal de la economía? Ya sabemos que el aparato productivo se ha contraído de manera significativa. Sí. Y una de las dificultades que reportan desde, por ejemplo, desde el sector manufacturero, es que no cuentan con todo el personal que requiere, personal especializado, capacitado para atender el requerimiento de una organización en específico. ¿En qué punto se encuentra el aparato productivo formal que queda en Venezuela? Pero nos lo responde al regreso de esta pausa que tenemos que hacer en este momento. Amigos, conversamos con Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, aquí en la sección de Economía de Noticias en Vivo. Los esperamos al regreso de la pausa.